Capítulo 9. Y pasó Dios a bendecir a Noé y a sus hijos, y a decirles: Sean fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra. Y un temor a ustedes, y un terror a ustedes continuarán sobre toda criatura viviente de la tierra, y sobre toda criatura volátil de los cielos, sobre todo lo que va moviéndose sobre el suelo, y sobre todos los peces del mar. En mano de ustedes ahora se han dado. Todo animal moviente que está vivo puede servirles a ustedes de alimento, como en el caso de la vegetación verde. De veras, se lo doy todo a ustedes. Solo carne con su alma, su sangre, no deben comer. Y además de eso, la sangre de sus almas, la de ustedes, la reclamaré. De la mano de toda criatura viviente la reclamaré, y de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su hermano, reclamaré el alma del hombre. Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. Y en cuanto a ustedes, sean fructíferos y háganse muchos. Hagan que la tierra enjambre de ustedes, y háganse muchos en ella. Y pasó Dios a decirle a Noé y a sus hijos con él: Y en cuanto a mí, aquí estoy estableciendo mi pacto con ustedes, y con su prole después de ustedes, y con toda alma viviente que está con ustedes, entre aves, entre bestias, y entre todas las criaturas vivientes de la tierra con ustedes, desde todas las que salieron del arca, hasta toda criatura viviente de la tierra. Sí, de veras que establezco mi pacto con ustedes. Nunca más será cortada de la vida toda carne por aguas de un diluvio, y nunca más ocurrirá un diluvio para arruinar la tierra. Y añadió Dios: Esta es la señal del pacto que estoy dando entre mí y ustedes y toda alma viviente que está con ustedes, por las generaciones hasta tiempo indefinido. De veras que doy mi arco iris en la nube, y tiene que servir como señal del pacto entre mí y la tierra. Y tiene que suceder que al traer yo una nube sobre la tierra, entonces ciertamente aparecerá el arco iris en la nube. Y ciertamente me acordaré de mi pacto que hay entre mí y ustedes y toda alma viviente entre toda carne. Y nunca más llegarán a ser las aguas un diluvio para arruinar toda carne. Y tiene que ocurrir el arco iris en la nube, y ciertamente lo veré para acordarme del pacto hasta tiempo indefinido entre Dios y toda alma viviente entre toda carne que está sobre la tierra. Y les repitió Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que de veras establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, y Cam, y Jafet. Más tarde Cam fue padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de estos se esparció la población de toda la tierra. Ahora bien, Noé comenzó a trabajar de labrador y procedió a plantar una viña, y empezó a beber del vino y se embriagó. Y así fue que se desarropó en medio de su tienda. Más tarde Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se puso a informarlo a sus dos hermanos afuera. Ante eso, Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre los hombros de entrambos y entraron caminando hacia atrás. Así cubrieron la desnudez de su padre, mientras tenían vuelto su rostro, y no vieron la desnudez de su padre. Por fin despertó Noé de su vino y llegó a saber lo que le había hecho su hijo menor. Por lo cual dijo: Maldito sea Canaán, llegue a ser él el esclavo más bajo para sus hermanos. Y añadió: Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y llegue a ser Canaán esclavo para él. Conceda Dios amplio espacio a Jafet, y resida él en las tiendas de Sem. Llegue a ser Canaán esclavo para él también. Y continuó viviendo Noé 350 años después del diluvio.
de modo que todos los días de Noé ascendieron a 950 años, y murió. Capítulo 10. Y esta es la historia de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, empezaron a nacerles hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Y los hijos de Gomer fueron Askenaz, y Rifat, y Togarma. Y los hijos de Javán fueron Elisa y Tarsis, Kitim y Dodanim. Procedente de estos, la población de las islas de las naciones se esparció por sus tierras, cada una según su lengua, según sus familias, por sus naciones. Y los hijos de Cam fueron Cus y Mizraín, y Put y Canaán. Y los hijos de Cus fueron Seba y Avila, y Sapta, y Raama, y Sapteca. Y los hijos de Raama fueron Sabá y Dedán. Y Cus llegó a ser padre de Nimrod. Él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra. Él se exhibió poderoso cazador en oposición a Jehová. Es por eso que hay un dicho, como Nimrod, poderoso cazador en oposición a Jehová. Y el principio de su reino llegó a ser Babel y Erec, y Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria, y se puso a edificar a Nínive y a Rehobot-ir, y a Cala, y a Resén, entre Nínive y Cala. Esta es la gran ciudad. Y Mizraim llegó a ser padre de Ludim, y de Anamín, y de Leabim, y de Naftuim, y de Patrusim, y de Casluim, de entre quienes procedieron los filisteos, y de Caftorim. Y Canaán llegó a ser padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y del Jebuseo, y del Amorreo, y del Gergeseo, y del Ebeo, y del Arqueo, y del Sineo, y del Arvadeo, y del Cemareo, y del Amateo. Y después fueron dispersadas las familias del Cananeo. De modo que el límite del Cananeo llegó a ser desde Sidón hasta Gerar, cerca de Gaza, hasta Sodoma y Gomorra, y Adma, y Zeboim, cerca de Lasa. Estos fueron los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Y a Sem, el antepasado de todos los hijos de Heber, el hermano de Jafet, el mayor, también le nació progenie. Los hijos de Sem fueron Elam, y Asur, y Arpaxad, y Lud y Aram. Y los hijos de Aram fueron Uz, y Ul, y Geter, y Mas. Y Arpaxad llegó a ser padre de Selá, y Selá llegó a ser padre de Heber. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra. Y el nombre de su hermano fue Jottán. Y Jottán llegó a ser padre de Almodad, y de Selef, y de Azarmavet, y de Gerat, y de Adoram, y de Uzal, y de Dicla, y de Obal, y de Abimael, y de Sabá, y de Ofir, y de Avila, y de Jobab. Todos estos fueron los hijos de Jottán. Y el lugar de su morada llegó a extenderse desde Mesa hasta Sefar, la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, según sus naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus nacimientos, por sus naciones, y procedentes de estas las naciones se esparcieron por la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Ahora bien,
toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura de valle en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar allí. Y empezaron a decirse cada uno al otro: «Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con un procedimiento de quema». De modo que el ladrillo le sirvió de piedra, pero el betún le sirvió de argamasa. Ahora dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre célebre, por temor de que seamos dispersados por toda la superficie de la tierra». Y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. A continuación dijo Jehová: «Mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos. Y esto es lo que comienzan a hacer, pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro». Por consiguiente, los dispersó Jehová de allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había dispersado Jehová sobre toda la superficie de la tierra. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Y después de engendrar a Arpaxad, Sem continuó viviendo 500 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Arpaxad vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Selá. Y después de engendrar a Selá, Arpaxad continuó viviendo 403 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Selá vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Heber. Y después de engendrar a Heber, Selá continuó viviendo 403 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Heber 34 años. Entonces llegó a ser padre de Peleg. Y después de engendrar a Peleg, Heber continuó viviendo 430 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Peleg 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reu. Y después de engendrar a Reu, Peleg continuó viviendo 209 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Reu 32 años. Entonces llegó a ser padre de Serug. Y después de engendrar a Serug, Reu continuó viviendo 207 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Serug 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor. Y después de engendrar a Nacor, Serug continuó viviendo 200 años. Entretanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Nacor 29 años. Entonces llegó a ser padre de Taré. Y después de engendrar a Taré, Nacor continuó viviendo 119 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Taré 70 años, después de lo cual llegó a ser padre de Abrán, Nacor y Harán. Y esta es la historia de Taré. Taré llegó a ser padre de Abrán, Nacor y Harán. Y Harán llegó a ser padre de Lot. Más tarde murió Harán mientras estaba en compañía de Taré su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abrán y Nacor procedieron a tomar esposas para sí mismos. El nombre de la esposa de Abrán era Sarai, mientras que el nombre de la esposa de Nacor era Milca, la hija de Harán, el padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril. No tenía hijo alguno. Después de eso tomó Taré a Abrán, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai su nuera, la esposa de Abrán, su hijo, y salieron con él de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán.
Con el tiempo llegaron a Harán y se pusieron a morar allí. Y llegaron a ser los días de Taré 205 años. Entonces murió Taré en Harán.